En los albores del siglo XX, España se embarcó en un viaje de transformación y cambio sin precedentes. En este documental, nos sumergiremos en uno de los capítulos más apasionantes y tumultuosos de su historia, la Segunda República Española. Desde su nacimiento hasta su trágico final, exploraremos los altibajos de esta breve pero impactante era que dejó una profunda huella en el alma de la nación. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo mientras desentrañamos los secretos y las lecciones de la Segunda República Española, un periodo marcado por la esperanza, la lucha y la tragedia. Desde las calles bulliciosas de las ciudades hasta los campos de batalla, descubriremos cómo este experimento democrático cambió para siempre el destino de España y dejó una huella imborrable en la historia del país. Bienvenidos a un emocionante viaje al pasado, donde la historia cobra vida. Esta es la historia de la Segunda República Española. El nacimiento de la República. Tras siglos de monarquía, en abril de 1931, España presenció un cambio monumental cuando el rey Alfonso XIII abandonó el país y se proclamó la Segunda República. Este acto marcó el comienzo de una era de esperanza y transformación para muchos españoles que anhelaban reformas democráticas y sociales. Sin embargo, el camino hacia una república próspera estuvo plagado de desafíos y conflictos. Bajo el liderazgo de figuras como Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora, la Segunda República intentó implementar una serie de reformas progresistas, incluida la separación de la Iglesia y el Estado, la modernización agraria y la expansión de los derechos civiles. Sin embargo, estas reformas encontraron una feroz oposición de diversos sectores de la sociedad, incluidos los conservadores y la Iglesia Católica. Las tensiones políticas se intensificaron rápidamente, y las divisiones ideológicas llevaron a una polarización cada vez mayor en la sociedad española. Las luchas internas entre los partidos políticos y las fuerzas sociales llevaron a un clima de inestabilidad y agitación, que socavó la estabilidad de la joven república. A pesar de los esfuerzos por avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, la Segunda República se encontraba constantemente en una encrucijada, enfrentando desafíos políticos, económicos y sociales que amenazaban su supervivencia. En medio de este tumulto, el futuro de España se volvió cada vez más incierto, y el país se encaminaba hacia un destino inevitablemente tumultuoso. Reformas y conflictos. Bajo el liderazgo de figuras como Manuel Azaña y Niceto Alcalá Zamora, la Segunda República intentó implementar una serie de reformas progresistas, incluida la separación de la Iglesia y el Estado, la modernización agraria y la expansión de los derechos civiles. Sin embargo, estas reformas encontraron una feroz oposición de diversos sectores de la sociedad, incluidos los conservadores y la Iglesia Católica. Las tensiones políticas se intensificaron rápidamente, y las divisiones ideológicas llevaron a una polarización cada vez mayor en la sociedad española. Las luchas internas entre los partidos políticos y las fuerzas sociales llevaron a un clima de inestabilidad y agitación, que socavó la estabilidad de la joven república. A pesar de los esfuerzos por avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, la Segunda República se encontraba constantemente en una encrucijada, enfrentando desafíos políticos, económicos y sociales que amenazaban su supervivencia. En medio de este tumulto, el futuro de España se volvía cada vez más incierto, y el país se encaminaba hacia un destino inevitablemente tumultuoso. La tensión política en España llegó a su punto álgido con el estallido de la Guerra Civil en 1936, un conflicto que dividió al país en dos facciones enfrentadas, los republicanos y los nacionalistas. La Segunda República se encontraba ahora en el centro de un enfrentamiento violento y sangriento que determinaría su destino. Durante 3 años, España se sumió en una espiral de violencia, con batallas feroces, bombardeos indiscriminados y atrocidades cometidas por ambos bandos. La guerra civil dejó un saldo de devastación y sufrimiento, con cientos de miles de muertos y heridos, así como un país fracturado y dividido. A medida que la guerra se prolongaba, la Segunda República luchaba por mantenerse a flote, enfrentándose a la presión de los nacionalistas y las fuerzas fascistas lideradas por Francisco Franco. A pesar de los esfuerzos de algunos líderes republicanos por resistir y defender los ideales democráticos, la República estaba cada vez más debilitada y desgarrada por la guerra. Finalmente, en abril de 1939, con la victoria de las fuerzas nacionalistas y la entrada triunfal de Franco en Madrid, la Segunda República llegó a su trágico fin. España estaba ahora bajo el control de un régimen autoritario y dictatorial, que impondría su voluntad con mano de hierro durante las décadas siguientes.
La Segunda República había llegado a su fin, pero su legado perduraría en la memoria colectiva de España, como un recordatorio de los ideales democráticos y las luchas por la libertad que siguen resonando en el país, hasta el día de hoy. La Guerra Civil Española. El clima político cada vez más tenso culminó en el estallido de la Guerra Civil Española en 1936, un conflicto devastador que dividió al país en dos facciones enfrentadas, los republicanos y los nacionalistas. Durante 3 años, España se sumió en la violencia y el caos, dejando un saldo de muerte y destrucción. La guerra civil fue mucho más que un simple conflicto armado, fue una lucha por el alma y el futuro de España, una lucha entre la democracia y el totalitarismo, entre la libertad y la opresión. En el frente republicano, una variedad de fuerzas políticas, desde comunistas hasta anarquistas, lucharon contra los nacionalistas por el control del país. La resistencia republicana fue feroz y valiente, pero también estuvo marcada por la división interna y la falta de unidad, lo que debilitó su capacidad para resistir el avance de las fuerzas nacionalistas. Por otro lado, los nacionalistas, liderados por Francisco Franco, contaban con el apoyo de poderosas potencias extranjeras, como la Alemania nazi y la Italia fascista. Con la ayuda de estas potencias, los nacionalistas lograron consolidar su control sobre gran parte del territorio español, imponiendo su autoridad con brutalidad y represión. A medida que la guerra se prolongaba, la violencia y el sufrimiento se intensificaban, dejando a su paso un rastro de destrucción y desolación. Las ciudades fueron bombardeadas, los pueblos fueron arrasados y miles de personas perdieron la vida en medio del caos y la confusión. Finalmente, en 1939, con la victoria de las fuerzas nacionalistas y la entrada triunfal de Franco en Madrid, la Guerra Civil Española llegó a su fin. Sin embargo, las cicatrices del conflicto perdurarían durante décadas, dividiendo a la sociedad española y dejando un legado de dolor y sufrimiento que aún se siente hoy en día. El fin de la República. Con la victoria de las fuerzas nacionalistas lideradas por Francisco Franco en abril de 1939, la Segunda República Española llegó a su trágico final. España quedó bajo el control de un régimen autoritario y dictatorial que impondría su voluntad con mano de hierro, durante las décadas siguientes. El régimen franquista llevó a cabo una brutal represión política, persiguiendo y encarcelando a sus oponentes políticos y suprimiendo cualquier forma de disidencia. La derrota de la Segunda República marcó el comienzo de un periodo oscuro y doloroso en la historia de España, conocido como la dictadura franquista. Durante casi 40 años, el régimen de Franco ejerció un control absoluto sobre la sociedad española, limitando las libertades civiles, reprimiendo la cultura y la lengua regional, y manteniendo a la población en un estado de miedo y sumisión. A pesar de los esfuerzos de muchos españoles por resistir y luchar por la libertad y la democracia, la Segunda República quedó sepultada bajo el peso del régimen franquista. Sin embargo, su legado perduró en la memoria colectiva del pueblo español, como un recordatorio de los ideales democráticos por los que tantos lucharon y murieron. Aunque la Segunda República Española fue derrotada, su espíritu de resistencia y su legado de lucha por la justicia y la libertad continúan inspirando a las generaciones futuras. Cerramos este viaje a través de la historia de la Segunda República Española con la conciencia de haber explorado un periodo de profundos contrastes y emociones encontradas. Desde su nacimiento como un faro de esperanza y cambio hasta su trágico final bajo el yugo de la dictadura franquista, la Segunda República ha dejado una huella indeleble en la historia de España y en el corazón de su pueblo. Recordemos siempre los ideales de libertad, igualdad y justicia por los que tantos españoles lucharon y sacrificaron sus vidas durante aquellos turbulentos años. Que esta historia sirva como un recordatorio de los peligros del autoritarismo y la intolerancia, y como un llamado a la vigilia y la resistencia en defensa de la democracia y los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia de la Segunda República Española. Si te ha gustado este documental, te invitamos a dejar un comentario, compartirlo con tus amigos y suscribirte para más contenido histórico. Hasta la próxima aventura en el tiempo.